Va a estar colgado este video el día de hoy, pero tarde, ¿está bien? O mañana, si no. Em, entonces, decirles que hoy empezamos la unidad 4, la unidad perdón, la unidad 3, la unidad de termodinámica. Nos vamos a dedicar, calculo yo, más o menos 6 clases. Y después vemos la unidad número 4, electricidad. Serían los dos temas para el segundo parcial. La unidad 3, termodinámica, está dividido en, diríamos, 4 temas, 4 o 5 temas. Dos de ellos los vamos a ver durante esta primera semana, o sea que va a ser una semana de mucho trajinar teórico. Está bien, vamos a hacer problemas, pero al final siempre hay alguna de resolución de problemas, pero diríamos que que tenemos que desplegar, o sea, tenemos que correr un poquitito respecto de la cantidad de problemas, porque hay como que dos subunidades, ¿está bien? La primera de ellas, que corresponde a la termodinámica, es la de calor. Y la segunda es de cómo se transporta ese calor. Eso es lo que vamos a ver durante esta semana. Después vamos a ver primer principio y luego segundo principio de la termodinámica. Serían más o menos los tres grandes temas, sería la unidad de calor eh, y con ellos el de hoy, que es calorimetría, y el de la clase que viene, que va a ser transporte de calor. Y después primer principio y segundo principio de la termodinámica. Y cada uno de ellos tiene sus trajinares, ¿ok? Así que es una hermosa unidad, eh, pero ya les digo, tiene muchas ecuaciones, tiene, acá van a necesitar una potente síntesis, ¿está bien? Para no marearse también. Así que bueno, traten de generar ese machete de fórmulas lo antes posible, ¿está bien? Muy bien, bueno, esta unidad, la primera también, viene un poquito más larga porque yo hago toda una introducción a la termodinámica. O sea, primero les voy a contar un poquito de qué trata todo en la unidad. Y segundo, rápido, pero segundo voy a ir por el concepto de calor y calorimetría, cómo lo medimos, ¿está bien? Tengo que indagar un poquitito al inicio también respecto de gases ideales, como para que estemos. En realidad hay un problema de esta primera unidad que habla de gases ideales, así que ya de paso lo introduzco. Bueno, muy bien, vamos en primer lugar, al estudio de la termodinámica, ¿está bien? ¿Qué es la termodinámica? Pues es digamos, es una conceptualización desde nuestro punto de vista físico, eh, donde estudiamos los procesos, ¿sí?, de intercambio de energía entre un algo que vamos a llamar sistema y el resto del universo que lo vamos a llamar entorno. Siempre vamos a tener que visualizar el sistema y el entorno. Y eso es un proceso de conceptualización también en sí mismo. Tengo que poder hacer un recorte de quién es quien estoy estudiando y quién queda por afuera de quien estoy estudiando. Porque algunas veces el objeto, o mejor dicho, no es un objeto. Muchas veces es un conjunto de objetos, mi sistema. Ustedes, por ejemplo, cada uno de ustedes podría bien ser un sistema a ser estudiado desde el punto de vista termodinámico. Entonces tengo que definir quiénes son ustedes, ¿está bien? O cada uno de ustedes, y qué es el entorno de ustedes, ¿está bien? Eh, justamente ustedes son un conjunto de muchas cosas, ¿no? Si son materia, en términos de materia, entonces son un conjunto de órganos, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, y bueno, entonces, ¿qué es la termodinámica? Es el estudio de los procesos por los cuales el sistema y el entorno intercambian energía. ¿Está bien? Y tienen varias formas de intercambio de energía. Básicamente van a tener dos formas de intercambio de energía. Una se llama calor y la otra se llama trabajo termodinámico en nuestro caso. ¿Sí? Bueno, ahí hago un poquito de reconto histórico. Nosotros, esta parte del estudio, de este estudio en el fondo, la conceptualización de este estudio demoró un poquito de tiempo en ser comprendida y fue jalada por las máquinas, por la construcción de las máquinas de vapor particularmente, más luego ya iniciado el siglo XIX, perdón, sí, en el 1800. Y, y ahí ya se introducen inclusive las máquinas eléctricas, etc. No solamente la máquina a vapor. Y bueno, digamos, es paradigmático también. Nosotros estamos quizás mal acostumbrados a pensar que hay una construcción teórica y que esa construcción teórica deviene en alguna tecnología, ¿no? Estamos bastante acostumbrados a ese tipo de cuestiones y este es un contraejemplo de esto. La termodinámica fue al revés. Primero, hay un montón de gente que ideó y articuló y construyó una máquina llamada máquina de vapor, y a raíz de estudiar cómo es que funcionaba y cómo hacerla más eficiente, más eficaz, ¿no? Que tuviera más rendidora esa máquina, ese estudio jaló estudios teóricos. Todo ese desarrollo fue a lo largo de 100 años particularmente, y en 1850 y tanto, entre 1850 y 1870, es donde se florece, digamos, los núcleos teóricos más interesantes, y es lo que vamos a ver nosotros, básicamente. Una historia que comienza en 1750 más o menos, para decir algo, y finaliza en 1850, 1870, por ahí. ¿Estamos? Siempre alrededor de la discusión de las máquinas, hasta a partir de ese momento, 1850 y pico, donde ya la discusión, si bien por supuesto el objeto de ser es estudiar cómo mejorar esas máquinas, que las vamos a llamar máquinas térmicas o máquinas frigoríficas, si bien ese es el objeto original, luego pues con conceptualizaciones mediantes saltan a estudiar cuestiones más complejas que no necesariamente son máquinas. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, ustedes tienen que saber más o menos al inicio, después va a haber más, un montón de terminología. ¿Está bien? Que me va a servir para que cuando yo diga algo lo diga muy específicamente, muy un recorte, ¿no? O sea, el término viene atrás de ese término hay un concepto. Atrás del término sistema hay un concepto. Entonces, cada uno de estos términos atrás hay un concepto y necesitamos manejarlo fluidamente y ponernos de acuerdo también en ese concepto. Así que voy a hacer un repaso, ¿está bien? Y después ustedes van a incorporar más terminología a lo largo de la materia, a lo largo de las clases de termodinámica. La primera discusión es qué es un sistema, qué es un entorno y qué es el universo. Pues el universo es el todo mismo, ¿no?
si yo tengo, yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Si tengo, a ver, si esto fuera el universo y hay algo por afuera del universo, esto ya no es el universo, porque el universo implica la totalidad misma de un todo. Así que este dejó de ser el universo. Para volver a ser el universo debería incorporar lo que quedó por afuera. Y ahora sí es el universo. ¿Está bien? Así que el universo es la totalidad para nosotros. Podríamos decir en tal caso que si yo tengo un sistema que voy a estudiar, ponerle esta cajita, todo lo que queda alrededor, por afuera, mejor dicho, de mi sistema, si este es mi sistema, que es, está bien, todo lo que queda alrededor de mi sistema es el entorno. De tal manera que el universo es el sistema más el entorno. ¿Estamos? O sea, todo lo que no sea el sistema es el entorno. Y la suma de todo, la totalidad misma, es lo que voy a llamar universo. ¿Quién define quién es el sistema? Ustedes. Ustedes o la consigna del problema. ¿Está bien? Cada una de estas tiene, bueno, ahí dice, ¿no? Que es la porción del universo que vamos a aislar para poder estudiar. El entorno es lo que, o medio externo, es lo que se encuentra por afuera, lo que no es nuestro sistema, y el universo es la suma del sistema más el entorno. ¿Está bien? Otra terminología específica es variable termodinámica. ¿Qué es la variable termodinámica? Pues las variables termodinámicas son las variables físicas que vamos a necesitar para poder estudiar un proceso termodinámico. Vamos a tener en nuestro CBC 4 de ellas, no más que esas. ¿Está bien? Van a ver ustedes en la carrera, si hacen biofísica, que puede llegar a haber más de 4 magnitudes físicas relevantes o variables termodinámicas, ¿está bien? Pero para nosotros van a ser 4. La masa o el número de moles. Si estamos viendo algo sólido, más bien vamos a hablar de la masa. Si estamos hablando algo gas, o sea, si nuestro sistema es un gas, vamos a hablar del número de moles. ¿Está bien? O sea que uno u otro. ¿Cómo se conectan? Por la relación esa que ustedes ya vieron de la masa molar. Igual acá o va a haber masa o va a haber moles, no van a tener mucha historia. Esa sería una, digamos, o esta o esta. La otra es la temperatura, la otra es la presión y finalmente el volumen. Temperatura, presión, volumen. Estas serían las 4 variables termodinámicas favoritas que vamos a tener en el CBC. ¿Está bien? ¿Qué es el estado? El estado de un sistema, que puede ser sólido, líquido o gaseoso, está caracterizado por el conjunto de variables termodinámicas. Mi café con leche, si el café con leche fuera el sistema, no la taza, el café con leche, podría elegir que el sistema fuera el café con leche y la taza. O podría elegir que el sistema fuera simplemente el café con leche. Entonces voy a elegir como sistema solamente el café con leche. Este es el sistema. O sea que la taza, ¿qué sería qué sería en esta terminología? El entorno. El entorno, muy bien. El aire que lo rodea sería el entorno, el planeta Júpiter sería el entorno, etc. ¿Está bien? El entorno no quiere decir que esté al lado tampoco, puede ser que esté a miles de millones de kilómetros de distancia, ¿no es cierto?
Si yo estudio el planeta Tierra como un sistema, entonces el Sol es el entorno del planeta Tierra, está claro. Intercambia energía con él, con mi sistema. Bueno, entonces acá tengo mi sistema, yo elegí que fuera el café con leche, ¿está bien? En este momento, el sistema está en un estado que está caracterizado por la masa, la temperatura en este momento, la presión en este momento del café con leche y el volumen. Si yo modifico una o varias de esas variables termodinámicas, por ejemplo, le quito volumen, ¿qué es lo que hice? Sacarle masa, tiene menos volumen, ¿está bien? Si yo modifiqué una o varias de estas, o todas, lo que ocurrió es un cambio de estado. Si una de ellas modificó, entonces se procede a un cambio de estado. No está en el mismo estado que estaba al inicio. ¿Estamos de acuerdo? Hay unas famosísimas, todo sistema tiene algún tipo de ecuación de estado que involucre estas variables. La única ecuación de estado que nosotros vamos a ver es la del gas ideal. O sea, no lo vamos a ver la ecuación de estado de mi café con leche, pero sí de un gas ideal. Y recordemos que la ecuación de gases ideales es presión por volumen igual al número de moles por el R, que es un número, ya es el constante de los gases, por la temperatura en Kelvin. Y dice Kelvin. Esta es la ecuación de estado del gas ideal. Conecta estas variables termodinámicas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en vez de masa elegimos número de moles para el gas ideal. ¿Está bien? Otra cosa diferente es el estado de agregación, que no es el estado, es el estado de agregación. Ustedes confunden estado con estado de agregación. Es muy fácil confundirse. Porque en la secundaria y también en la primaria les han hablado de estado, ¿en qué término? No lo definieron como yo lo definí recién. No le dijeron, no, un estado es aquel, es un instante donde estas variables, cada una dice algo. Si cambia una de estas variables o todas, se procede a un cambio de estado. O sea, el estado es un instante y un lugar donde esto tiene una cierta masa, mi sistema tiene una cierta masa, una cierta temperatura, una cierta presión, un cierto volumen. Y eso me define un estado. ¿Está bien? Si yo, bueno, vuelvo a repetir, si una o varias de estas variables se modifican, o todas, entonces cambié de estado. Bueno, no confundir eso con el estado de agregación. Nosotros tenemos como 5 estados de agregación, pero solamente vamos a ver 3 estados de agregación. Estados de agregación. Era sólido, líquido y gaseoso. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Entonces, muchas veces yo también lo llamo cambio de fase, o cambio, el nombre más específico es cambio de estado de agregación, perdón, estado de agregación, o fase, algunas veces, perdón, voy a admitir más gente, ¿está bien? También se le dice fase, aunque ahora la fase
está definida para otra cosa, pero bueno, no importa. En el libro de texto, y yo también, muchas veces le llamo fase, aunque ahora la fase, ahora digo hace algunos años se la identifica con otra cuestión. ¿Está bien? Bueno, ¿puede proceder un sistema a cambiar de estado de agregación? Sí, puede pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, o de sólido a gaseoso, o al revés, de gaseoso a sólido, de gaseoso a líquido, de líquido a sólido. Cada uno de esos cambios de estado de agregación tiene nombres específicos. La fusión es de sólido a líquido y la solidificación de líquido a sólido. La vaporización es de líquido a gaseoso y la condensación de gaseoso a líquido. Y estos dos últimos, que es volatilización y sublimación, nosotros no lo vemos en el CBC, solamente nos vamos a quedar con los 4 primeros. Pero bueno, ya que estamos lo explicamos. La volatilización es directamente de pasar de ser sólido a gaseoso. Es el caso del hielo seco, que es dióxido de carbono en estado de agregación sólido, hielo seco. ¿Lo vieron alguna vez en la heladería? Ahora, como es muy caro, no suele ponerse. Antes era muy común que vos pedías 1 kilo de helado y te ponían unas perlitas de hielo seco. El film se cerraba y te lo daban en un paquetito, el kilo de helado, ¿no es cierto? Ahora con los recipientes que hay, etcétera, no sería muy necesario, salvo que no sé, que quieras mantenerlo, porque el hielo seco está a una bajísima temperatura, mucho menos que 0 grados. Entonces mantiene, ¿sí?, esto digamos, no se derrite. ¿Se entiende? Bueno, cuando ese hielo seco lo pongo en agua, no sé si alguna vez algunos de ustedes hicieron la experiencia, ese hielo seco lo pongo en agua, empieza a haber humo por todos lados. ¿Lo vieron eso alguna vez? Verlo, sí, lo usan a veces, muchas veces para los efectos especiales en las películas, como la neblina, así que está todo ahí, pero Claro. practicarlo nunca tuve el placer. Bueno, si lo hacen, lo que está pasando es un proceso de volatilización. Pasa directamente es un cambio de fase sólida directamente a gaseosa sin pasar por un estado de agregación líquido. Es muy interesante eso. Bueno, y la sublimación es al revés, pasar de gaseoso a sólido, sin pasar por líquido previo. Bueno, esto es a título informativo, esto lo vamos a ver en un ratito. Bueno, vamos a definir un sistema cerrado, aislado, para térmica y para edad diabática. El sistema cerrado es cuando básicamente no hay intercambio de masa. Este café con leche está abierto porque en realidad hay parte del café con leche que se está evaporando y se está transformando en vapor de agua y anda dando vuelta por toda la habitación. Así que no es un sistema cerrado. Ahora, si yo le pongo una tapa, lo transformé en un sistema cerrado. ¿Está bien? Ustedes, cada uno de ustedes, si estudio su cuerpo, son sistemas abiertos. Primero porque hay aire que está ingresando y saliendo. Segundo, hay vapores de agua que están egresando o entrando. ¿Está bien? O sea, están en contacto. Es un sistema que que no está cerrado. Un sistema es aislado cuando no permite. O sea, cuando además de ser cerrado, o sea, es un sistema aislado, es un sistema cerrado porque no intercambia masa, ¿está bien?, con el entorno, y además no intercambia ningún tipo de energía. Ese sería un sistema aislado. Es difícil encontrar en la naturaleza crear un sistema aislado. Intentamos hacerlo, como los termos, por ejemplo,
pero no son muy aislados, que digamos. ¿Está bien? El único sistema seguro que puedo decir que es aislado es el mismísimo universo. Porque como del otro lado no hay nada, no hay entorno del universo, entonces no intercambia con nadie, ni materia, ni energía. Así que un sistema cerrado es cuando hay intercambio de materia. Un sistema es aislado cuando no hay intercambio. Perdón, no sé si lo dije bien. Un sistema cerrado es cuando no hay intercambio de materia entre mi sistema y el entorno. Y un sistema es aislado cuando no hay ni intercambio de materia ni intercambio de energía. Una pared se va a llamar, ¿se entendió hasta ahí? Sí. Una pared se va a llamar diatérmica cuando permite el intercambio de temperatura. Mi piel es diatérmica, es una pared diatérmica. En general, la pared celular es una pared diatérmica. ¿Está bien? Y una pared es adiabática, adiabática, cuando no permite el intercambio de calor. Y acá no hablo de energía, hablo solamente de calor, porque después vemos que la energía también puede ser pensada como un proceso por el cual hay un intercambio de trabajo. ¿Está bien? Así que acá no es que no hay, acá puede haber energía intercambiándose entre el sistema y el entorno, pero no hay una forma en tal caso, ¿está bien? No cualquier forma de intercambio de energía. No puede haber intercambio de energía en forma de calor, si la pared es adiabática. Una pared adiabática ideal, en tal caso, es la del termo, la que ustedes tienen en la casa, ¿no? Intenta, por supuesto el tapón no es adiabático, acá hay fuga de energía en forma de calor, pero no importa, o ingreso, dependerá de lo que tienen acá adentro. Pero si lo tapan bien y qué sé yo, no sé cuánto, y esto intenta ser una pared adiabática. De hecho está hecho como una doble pared, etcétera, etcétera. Muy bien, un proceso es el camino por el cual un sistema que tenía un cierto número de moles, temperatura, presión y volumen, ¿está bien? Pasa a tener otro, ponele que haya cambiado todo. Wow. Bueno, no vamos a tener procesos de cambio de número de moles o de masa, pero bueno, ponele. Entonces tengo mi sistema que tiene que está en un estado 1, caracterizado por estas variables termodinámicas, y tengo el sistema en otro estado 2, caracterizado por este conjunto de variables termodinámicas. ¿Cómo fue que hizo para pasar de este estado a este estado? Bueno, ¿no? El camino que procede para ir de un lado al otro y se llama proceso. Se llama proceso, también lo podemos llamar transformación y también lo podemos llamar evolución. Son sinónimos para nosotros. Proceso, transformación y evolución son sinónimos. Es en sí mismo el caminito que hizo para ir de un lado al otro. Nosotros vamos a modelar ese camino, ese proceso. Algunas veces lo podemos hacer, otras veces no lo podemos modelar. Bueno, finalmente, para terminar esta filmina larga, voy a hablar de las dos cuestiones más relevantes en la termodinámica. Uno es el concepto de equilibrio termodinámico y el otro es el concepto de temperatura. ¿Está bien? Vamos a ir a temperatura primero. ¿Y a qué llamamos temperatura? Y la pregunta es, ¿ustedes a qué llaman temperatura? Perdonen, pero la temperatura de mi café con leche
está subiendo, está bajando, perdón, rápidamente. ¿A qué están llamando ustedes temperatura habitualmente en la vida cotidiana? Al calor que tiene un cuerpo. Bueno, y ahí está, Erróneamente, pero erróneamente, sí, está bien, pero todos hacemos eso. Llamamos temperatura y lo confundimos con calor, ¿no? Mayor temperatura tiene un cuerpo que tiene mucho calor, ponele. Y menor temperatura un cuerpo que tiene menos calor. ¿Y cómo llaman al cuerpo que tiene menos calor? Está frío. Frío, claro. Como contraposición del frío, el calor sería, el frío sería la falta de calor para ustedes, para todos en general. ¿Está bien? Bueno, esa idea de calor-frío relacionada con la temperatura la voy a matar. Intento, intento, intento caracterizar mejor el calor. El frío no existe. ¿Está bien? No, para nuestra terminología el frío no va a existir. Va a haber algo llamado calor, pero que no tiene en sí, estar relacionado puede ser, pero no son conceptos distintos. Lo que ustedes están acostumbrados a llamar calor, en realidad es a la temperatura. ¿Está bien? O sea, una de las cosas que quiero es, mi objetivo en estas clases es eh, diferenciar los dos conceptos. Bueno, y para la humanidad fue todo un proceso diferenciar, porque calor, el término calor proviene de centurias atrás, y temperatura también. Saben que los griegos ya hablaban de temperatura. Griegos, cuando hablo de los griegos, hablo de 500, 400 años antes de Cristo. Toda la filosofía griega, ya ellos hablan de temperatura, y en realidad ahí había y la temperatura procede del término temperamento. Entonces, si vos eras alguien muy colérico, eras de temperatura alta. Y si eras alguien tranquilo, eras de temperatura baja. Y habría un par de temperaturas intermedias. O sea, no era una escala numérica, simplemente era una apreciación medio cualitativa. Y tenían, ya les digo, como unas 4 formas de temperatura, 4 escalas, digamos. ¿Está bien? Luego en la Edad Media eso se va transformando de a poco. Y finalmente ya con Galileo Galilei, porque construyó ahí un termómetro, y cuando empieza a ver ya termómetros que miden justamente la temperatura, sin explicar, el termómetro no me dice qué es, o sea, entonces ahí empieza a haber un concepto de temperatura como es aquello que mide el termómetro. ¿Pero qué es? No tengo la menor idea, pero es aquello que mide el termómetro. Ok, ese concepto es un concepto macroscópico del fenómeno temperatura, de qué es la temperatura. ¿Está bien? ¿Qué es el que nosotros usamos? Básicamente en el secundario, en la primaria y en la vida cotidiana muchas veces. ¿Está bien? Si vos tenés una temperatura mayor de 37, se dice que estás con fiebre, etcétera, etcétera. Entonces medir tu temperatura en términos de la medicina es relevante. Pero ¿qué es la temperatura? Bueno, acá vamos a hacer un intento de una primera aproximación y que va a quedar en eso. ¿Está bien? Nosotros para el desarrollo de la termodinámica nos conformamos con la idea de es lo que mide el termómetro. ¿Está bien? Y hay varios termómetros, está la escala Celsius y la escala Kelvin, y acá los conecto. ¿Está bien? Y con eso está suficiente. Pero la verdad es que no es suficiente. Nosotros deberíamos interpretar un poco mejor de qué trata la termodinámica. Bueno, y acá va una primera idea, solamente cualitativa, sin ningún tipo de formuleo ni nada por el estilo. ¿Está bien? Solamente para que se tengan una idea. La idea es justamente que la termodinámica, que la temperatura es un promedio. Yo puedo identificar, tanto sea si el cuerpo es sólido, líquido o gaseoso.
En el caso gaseoso es más relevante, ¿no? Verlo. Ponele que esto sea un gas conformado por un montón de moléculas, que todas estas moléculas están viajando a distintas velocidades, que chocan entre sí, chocan con las paredes, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Yo digo que la temperatura es el registro macroscópico de la energía cinética promedio del conjunto estadístico de las moléculas que conforman el sistema. Me da una idea de la velocidad en promedio. Ojo, es la energía cinética, pero bueno, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? O sea, en el fondo estoy analizando para cada una de estas moléculas, y son miles de millones, por eso es un conjunto estadístico, ¿está bien? Estoy evaluando la energía cinética promedio, si quieren, de este conjunto estadístico de miles de millones de partículas, cada una tiene su propia velocidad. Yo digo que la temperatura aumenta, ¿está bien?, como consecuencia de que, por alguna razón, la velocidad en promedio de todas estas partículas aumenta. Y la temperatura disminuye cuando, en promedio, todas estas moléculas disminuyen su energía cinética, o sea, su velocidad. ¿Está bien? Ustedes dirán, bueno, en el caso de las moléculas ¿cómo se llama?, de un gas, es fácil ver cómo se mueven, ¿no es cierto? Las moléculas se trasladan de un lado al otro. Pero ¿qué pasa con un sólido? En un sólido no hay traslado de materia. Las moléculas están atadas, digamos, a su entorno. Cada una de ellas no puede moverse de un lado al otro. Las miles de millones de moléculas que hay dando vuelta ahí no pueden moverse. Entonces, ¿qué tienen velocidad cero? No. Recuerden que los movimientos no solamente son de traslación, también son de rotación y también son de vibración. ¿Está bien? Así que no solamente es la velocidad al trasladarse, también las moléculas, sino también en generar las 4 tipos posibles de movimiento. Estas claramente no se van a trasladar, pero sí van a poder rotar y vibrar, sobre todo vibrar. ¿Estamos de acuerdo? Si yo, por alguna razón, prendo fueguito acá, lo que estoy haciendo es haciendo vibrar cada vez con mayor velocidad de vibración todas estas moléculas que están acá. Y esa vibración se va trasladando de lugar a otro, incrementando entonces la velocidad promedio y por lo tanto aumentando la temperatura. Así que la temperatura, ¿está bien?, hay una interpretación, microscópica, ¿está bien?, que tiene que ver con eso, con la idea de que si el cuerpo está con cierta temperatura es porque sus moléculas en promedio tienen cierta energía cinética. Y si aumenta la temperatura es porque entonces las moléculas se están moviendo con mayor velocidad en promedio. No tienen por qué tener la misma temperatura. Perdón, la misma velocidad. No tienen por qué tener la misma velocidad las moléculas. Cada una de estas tiene una velocidad distinta. ¿Está bien? Entonces tiene sentido verlos como un conjunto estadístico. ¿Estamos? Por cierto, en una caja que tenga una única molécula, no tiene sentido hablar de temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura, ¿está bien?, es un parámetro en tal caso que habla de una estadística. No tiene ningún tipo de sentido hablar de la temperatura de una molécula. Carece de sentido absoluto. ¿Está bien? ¿Cuándo tiene sentido hablar de temperatura? Cuando tengo un conjunto
importante, relevante, enorme de moléculas. Moléculas o partículas, eso ya después verá cada caso en particular. ¿Estamos? Bueno, eso lo que dije es una interpretación microscópica. La interpretación macroscópica va a tener que ver con el termómetro, lo que dice el termómetro. Bueno, finalmente, equilibrio termodinámico, que es otro concepto de los fundantes relevantes. Bueno, ¿de qué trata? ¿Está bien? Entonces, hay varias formas de expresarlo, ¿está bien? Pero yo lo sintetizo de esta manera y es la siguiente. Después lean bien si quieren las filminas. Yo puedo decir que el sistema está en equilibrio termodinámico sí y solo sí. O sea, es un ida y una vuelta, ¿no? Puede ser lo de una u otra. Sí, solo sí. Está en un estado, o sea, tiene un número de moles, presión, volumen, temperatura, llamémoslo 1, desde el cual no puede cambiarlo si no hay cambios en el entorno. O sea, el único que puede cambiar el estado del sistema es el entorno. Si el entorno no cambia, entonces el sistema no cambia. Cuando el sistema está en esa situación donde ya no hay cambios, ¿está bien? ¿Cuándo puede haber un no cambio? Cuando el sistema tiene, digamos, está equiparado con el entorno, ¿no? Cuando se llegó a eso, se llega a un equilibrio termodinámico. En este momento, mi café con leche no está en equilibrio termodinámico. Mi café con leche no está en equilibrio termodinámico. No solamente porque me lo estoy tomando y estoy cambiando a mi sistema el número de moles, pero aún si no lo tomara, ¿qué es lo que está cambiando en mi sistema? Café con leche. La temperatura. La temperatura. Permanentemente está cambiando la temperatura. Se está intentando llegar a una situación de equilibrio. ¿Cuándo se logra la situación de equilibrio? Bueno, ya estar totalmente frío. ¿Cuándo qué? Estar totalmente, bueno, frío. Y bueno, ¿y cuándo se logra eso? Total, estar para vos frío, entre comillas. Y para mí también, pero Cuando bueno. alcanza la misma temperatura que en el ambiente. Bien. Cuando la temperatura, en este caso de mi café con leche, se equipara con la temperatura ambiente o del entorno, si quieren. Hay una idea de búsqueda de equilibrio. Todos nuestros sistemas van a ir a la búsqueda de su equilibrio termodinámico. Qué loco, ¿no? Que todo vaya a intentar hacer un equilibrio termodinámico, llegar a un estado de equilibrio termodinámico. Todo, inclusive cada uno de ustedes. Pero el intento de llegar a un equilibrio termodinámico, que no solamente es que equilibrarse con la temperatura, pero bueno, eso es el parámetro la variable termodinámica más referencial, si quieren, ¿no? Que la temperatura del sistema coincida con la temperatura del entorno. Cada uno de ustedes está intentando, nosotros como seres vivos, estamos intentando también llegar a una temperatura de equilibrio. Pero el cuerpo dice, si vos llegás a la temperatura de equilibrio con el ambiente, te morís. Entonces necesito generar toda una historia para que vos estés en un permanente desequilibrio termodinámico. Permanentemente hay una fuga de calor o un ingreso de calor al que la temperatura está cambiando, sin embargo, intenta cambiarse. Sin embargo, hay todo un sistema que se está alertando con eso y está activando y te está manteniendo a una temperatura de 36 más o menos sería. ¿Está bien? Entonces, estás en permanente desequilibrio termodinámico. Esto quizás se nota más cuando te metes en una pileta. Tal cual, sí. Sí, sí. O cuando hace frío, ¿no es cierto? O cuando hace mucho calor. Empezás a transpirar. ¿Por qué transpirás? Bueno,
o tiritas de frío. Bueno, ya lo vamos a estudiar Cuando, más adelante, Cuando pero transpirás, ahí el cuerpo está tratando de regular el calor como para que, o sea, el calor que recibe del entorno para que a vos no te afecte. exacto, Eso es eso parte, lo creo vamos que, a ver. de la homeostasis, me parece. O no sé. Homeostasis, ¿no? Sí. Homeostasis, sí. Eh, lo vamos a ver también la clase que viene, de hecho. ¿Está bien? Hoy vamos a hablar de calor particularmente. Pero ¿se entiende en principio qué es la temperatura? Que fue la filmina anterior, ¿no es cierto? Por lo menos microscópicamente y macroscópicamente. Termómetro, macroscópicamente, no hay mucho más. ¿Está bien? La idea de evolución al equilibrio, digamos, es la idea de, bueno, no, ojo, no solamente la temperatura, ¿no? Porque la presión muchas veces también, ¿no? Si yo tengo un sistema que la presión no está equilibrada con el entorno, es un sistema que no está tampoco en equilibrio, seguramente. Hay que ver cuál es el sistema, hay que ver, ¿está bien? Por eso acá no hablamos de la temperatura, de la presión, estamos hablando de que el sistema va a estar en un estado caracterizado por estas variables termodinámicas y que no se va a modificar ese estado, ¿está bien? Salvo que haya modificaciones en el entorno. El entorno es el que provoca la modificación del estado. Ahora, si en el entorno no hay modificaciones, entonces el sistema se va a quedar en ese estado, tranquilo, relajado, no va a propiciar cambios de estado y por lo tanto vamos a decir que está en un estado de equilibrio. Equilibrio termodinámico. Bueno, esperen que esto lo tengo que pasar. Bueno. Bien. Bueno, nada, como ruta lo que ya vimos, ¿no? Primero vamos a estudiar calor, calorimetría y transmisión de calor, luego vamos a estudiar trabajo y energía interna, y finalmente vamos a ir por el primer principio y el segundo principio de la termodinámica. Eso como una hoja de ruta. Muy bien, hoy vamos a ver calor. Vamos a ver, entonces vamos a empezar a diferenciar eso de temperatura y calor, ¿está bien? Hay dos tipos de calor. El calor sensible, y ese calor sensible es el que nosotros estamos mezclando cada vez que pensamos en temperatura también, que es cuando cambia la temperatura. Y hay otro calor que se llama calor latente, que es cuando hay cambio de estado de agregación de la materia. Cuando hay cambio de agregación de estado, o sea, cuando uno pasa de sólido a líquido, de líquido a sólido, o a gas, cuando se procede a ese cambio, ¿está bien? La temperatura queda fija. ¿En qué valor? Bueno, eso dependerá de quién sea el sistema. La mayoría de nuestros sistemas va a ser agua, pero bueno, podría ser otra cosa. En el caso de agua, ahora vamos a ver específicamente qué es. Pero vuelvo a repetir, hay dos formas de calor, el calor sensible y el calor latente. Sensible y latente son términos de 1770, para poner un poquito antes. ¿Está bien? O sea que es previo a la termodinámica, al desarrollo de la termodinámica. Esto ya se conocía previo al desarrollo de la termodinámica. Muy bien, vamos a llamar calor, primero calor lo vamos a identificar con la letra Q, por favor no es caudal. Q mayúscula es calor. Se va a medir en unidades de energía, en Joule o en calorías. Y déjenme, acá está el equivalente, una caloría es 4,187 joules. El calor sensible lo vamos a definir, no tenemos una, o sea, lo identificamos distinto, pero no como nombre. Nombre es calor, calor. Calor cuando ocurre tal cosa, calor cuando ocurre tal otra. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es que tiene nombres distintos estos dos calores. Son calores. ¿Está bien? Es calor, va. El calor sensible es igual a la masa por algo que se llama calor específico,
Y esto va a depender de cada sustancia y hay una tabla de calores específicos del agua y también de la temperatura y también va a depender del estado de agregación. El calor específico del agua, el calor específico del hielo, el calor específico del vapor de agua, el calor específico del mercurio, el calor específico del mercurio líquido, del mercurio sólido, ¿está bien? Del mercurio gaseoso, el calor específico del hierro, etcétera, etcétera. Está en tablas. Ahora después explico un poquitito qué. Y multiplicado por la diferencia de temperaturas entre la temperatura final menos temperatura inicial. Acá hay una cuestión donde, que es la que ustedes, por lo general todos nosotros, ustedes y la humanidad, siempre piensa en temperatura y en calor en función de esta ecuación. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que hay que empezar a repensar. ¿Está bien? No siempre. Pasa esto, y también pasarán otras cosas. Bien, la temperatura, fíjense que si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, ¿sí? Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, esta porquería Q es mayor que 0. En cambio, si la temperatura final es menor que la temperatura inicial, entonces Q va a ser menor que 0. ¿Está bien? O sea que si mi café con leche, por ejemplo, ¿qué está pasando? La temperatura inicial era mayor o menor que la final. Ponele que al inicio tenía 80 Celsius y que al final queda la temperatura ambiente, 20 Celsius. Así que hubo toda una transformación, un proceso en el café con leche que pasa de 80 a 20 Celsius, ponele, ¿no? Así que, La ¿qué final onda? es menor que la inicial. La final. Entonces, ¿qué estaría pasando? Voy a decir que hay una fuga de calor. Negativo va a querer decir que hay un calor que se está fugando, se está yendo. Y si yo pongo esto, que ahora está a 20 Celsius, en el microondas, se procede a calentar de nuevo 80 Celsius, ¿sí o no? O lo pongo en una ollita y lo caliento, ¿no? Entonces ahí es al revés. Está ingresando calor al sistema. Acá muchas veces le vamos a decir que está absorbiendo y acá que está cediendo. Cede, absorbe. Cuando el calor es negativo voy a decir que cede. Cuando el calor es positivo, ¿está bien? Voy a decir que está absorbiendo. Profe, Sí. si vos ponele que ese líquido lo metés dentro de un termo, ¿eso cuenta como equilibrio? Bien, qué buena pregunta, ¿no? Si yo tengo en un termo, lo pongo, ¿se acuerdan qué características tenía el termo? Que era Que una pared no, de qué tipo. Recién lo vimos. Era adiabático, no- que no hay intercambio. que no hay intercambio de calor entre el entorno y el sistema. Así que el calor no es ni positivo ni negativo, directamente no hay intercambio de calor. El calor directamente es cero. Claro, Por eso, el único calor que hay es el que se le ponga adentro del termo. claro, por eso uno dice que no hay cambio de temperatura, porque si esto es cero, la final y la inicial serían la misma. O sea, se mantiene la temperatura constante, y es para que lo que quiero el termo, ¿no? Para que mantener la temperatura constante. Por eso genero esta pared diatérmica, adiabática, para que no haya fuga de calor. Perdón, ¿qué dijiste? No te escuché bien. No sé quién habló recién. No, que el único calor Ay. que se encontraba en el termo era del sistema que se encuentra adentro. Bueno, pero entonces ahí vamos a hablar con propiedad. No es el calor, sino que el sistema mantiene la temperatura. No es que mantiene un calor, Está complicada la porque cotidianeidad. sí, viste, te mata. Y La profe, en ese cotidianidad te caso, mata.
en ese caso se llega al equilibrio termodinámico o no se habla de Sí, equilibrio. en ese caso vamos a decir que el sistema intenta mantener el termo, está construido para mantener cierto equilibrio termodinámico, claro que sí. La idea es que mantenga la temperatura, tanto sea frío, o sea, tanto sea baja como alta, ¿no? Ahí puedo mantener mi café con leche o puedo tener mi jugo frío, qué sé yo, para decir algo. Ujú. ¿Está bien? Sí. Bueno, acá viene la mayoría de las relaciones erróneas, digamos, de esos pensamientos turbios que uno tiene respecto a temperatura y calor. El calor no es una cosa que se mantiene, como la temperatura eventualmente. ¿Está bien? El calor, ahora vamos a ver qué es el calor. La otra forma de calor es cuando se procede a un cambio de estado de la materia, cambio de estado de agregación. Por ejemplo, es sólido, bueno, voy a hacerlo así, es sólido y se transformó en líquido. ¿Está bien? Entonces, esta transformación, el momento que sucede, sucede a una temperatura fija. En el caso del agua, por ejemplo, ¿a qué temperatura se da esta Grados. transformación? A 0 grados. O sea que el hielo está a 0 grados, no a cualquier temperatura se procede esto. En el caso del hielo, esto procede únicamente a 0 Celsius. Eso si la presión atmosférica es normal, o sea, si es una atmósfera, o 100.700 pascales. ¿Está bien? Porque si es otra presión, la temperatura de cambio de estado de agregación cambia también. Nosotros estamos, como nuestra vida es a una atmósfera, entonces estamos acostumbrados a que esta temperatura sea 0. Bueno, es 0 porque la humanidad puso que era 0, impuso. Entonces, durante justamente 1700 y antes también, ya 1600, ya con Galileo y sus discípulos, creo que ya ahí había una idea de, bueno, en realidad ahí ya creo que lo habían puesto 100, en vez de 0 lo habían puesto 100, y era al revés, la escala era al revés. Y después se modifica la escala y el 0 termina siendo el estado, la temperatura de fusión del agua. Pero fue puesta a propósito. Podrían haberle puesto 1000. Y a partir de ahora 1000 sería la temperatura en el cual procede esto, ¿no? Eso es una regla totalmente impuesta por la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Y por la comunidad científica. Entonces dijeron, bueno, mira, a esta temperatura tal que pasa esto, la vamos a poner como 0. 0 Celsius. O 273 Kelvin. El Kelvin viene después. Kelvin es de 1840, por ahí, 50. ¿Está bien? Bueno, ya digo en edad adulta para decir algo. Kelvin era, creo que debe haber nacido en 1800, por ahí. ¿Está bien? Así que esta es una conceptualización todavía posterior. Pero bueno, ¿qué pasa cuando se transforma en agua? Bueno, la temperatura se queda constante, o sea, esta agua ahora está a 0 Celsius. Cuando termina esta transformación, no hay cambio de temperatura. Le pasa al agua y le pasa a cualquiera. ¿Está bien? No hay cambio de temperatura. Lo único que hay es cambio de agregación de la materia. Bueno, ¿qué calor intercambia? ¿Qué calor hay? Hay un calor que aparece. Bueno, ¿y cuánto? ¿Cómo lo puedo medir? Bueno, es la cantidad de masa que está procediendo a ese cambio multiplicado algo que se llama calor latente, que también está en tablas. Van a ver el calor latente del agua, se llama, en tablas te va a decir el calor latente de fusión, el calor latente de vaporización, el calor latente de condensación. ¿Está bien? Dependerá de la sustancia en sí misma. Si es agua, si es mercurio, si es... ¿Está bien? Y
lo importante es que en este proceso de cambio de estado de agregación no hay cambio de temperatura. La temperatura se mantiene constante. Si ustedes van y ponen en la cubetera de hielo, en el freezer, le vamos a poner un sensor, ¿no? Que sense y vamos a tener en una aplicación, ponele, que sensa ese, que te da el resultado de ese sensor en tu celular, ponele. Entonces ponemos esto en el freezer. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Y bueno, vamos a ver que primero la temperatura está bajando, va a llegar un momento en donde se mantiene constante y después sigue bajando. Donde se mantiene constante, ahí está procediendo a ver un cambio de estado de agregación. Ahí se está transformando y ahí vas a ver que va a ser 0 Celsius. ¿Está bien? La temperatura va a ir bajando, la del agua me refiero, ¿no? Ahí es agua. Acá se va a estar transformando en hielo y ahora va a seguir siendo hielo. Hielo, agua. Cambio de estado de agregación. ¿Se entendió? Bueno, queda grabado igual. Bueno, con estas dos formas de calor nos vamos a divertir. Una primera cuestión es ¿qué es el calor entonces? Bueno, yo les pongo este ejemplo como para identificar algo de lo que es el calor. Por supuesto no se reduce solamente a esto. El calor es una forma de transferencia de energía cinética asociada al cambio de temperatura. ¿Está bien? Muchas veces está asociada, muchas veces no. Algunas, ¿no? Yo les propongo por ahora le propongo esta forma de introducirnos al calor, de qué es el calor, ¿está bien? Entonces, imaginemos lo siguiente, yo tengo acá una pelotita de gases que los dibujé de azul y acá de rojo, ¿está bien? Los coloreé, mejor dicho. Ponele que esto esté a una cierta temperatura T1 y esto sea a una cierta temperatura T2 y ponele que la temperatura T1 sea mayor que la temperatura de este gas. Esto es una pared diatérmica, promueve, digamos, es factible el intercambio de temperatura. Y esta es una pared adiabática, o sea, no hay intercambio de calor entre las dos porquerías que tengo adentro y el medio externo. ¿Está bien? Porque los encerré en un termo. Pero sí entre ellas puede haber intercambio. ¿Está bien? Entre los dos lados de esta pared. Por supuesto, la masa de esto no puede pasarse para allá, la masa de los rojos no puede pasarse para allá, o sea, están encerrados, cada uno en su historia. ¿Está bien? Como la temperatura de este es mayor que la del otro, entonces estas partículas, ¿qué quiere decir esto? Que en promedio tienen más velocidad. En promedio tienen más velocidad que estas de acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Todos ven que en promedio estas partículas, como tienen mayor temperatura, la temperatura está asociada a la energía cinética del conjunto, media del conjunto estadístico de todas estas porquerías, estas partículas o moléculas, ¿está bien? Entonces, todas chocan entre sí y particularmente, y con las paredes, y particularmente con esta pared. En esta pared, si ven mi mano, de este lado de las azules, hay un montón de partículas, ahí puse algunas, pero hay miles de millones, golpeando esta pared diatérmica, la que está en negro. Y de este lado hay otras millones de partículas golpeando esta misma pared. Ahora, resulta ser que esa pared es diatérmica. ¿Qué quiere decir? Que es una especie como que de membrana, como que se puede, ¿está bien? Como la membrana de un tambor. Entonces vienen un montón de moléculas del lado izquierdo y chocan contra esa pared. Esa pared entonces medio que se deforma y transmite cierta energía que es debida a los golpes, o sea, es energía cinética, ¿está bien? A las partículas del otro lado.
Entonces, estas partículas, estas de acá, rebotan y cuando rebotan tienen menos velocidad de la que llegan. Es cuando ustedes rebotan contra la pared. Vienen, voy corriendo, me golpeo contra la pared y reboto. Cuando reboto tengo menos velocidad de la que tenía antes de rebotar. ¿Está bien? Y al revés de la pared, esta pared es como la de un tambor. Entonces, acá venga un montón de partículas que tienen del lado las rojas, que están medias achanchadas, tienen menos temperatura. Cuando rebotan contra esta pared, ¿qué pasa? La pared le da, digamos, mayor energía cinética, le provee, ¿no?, mayor energía cinética de las que tienen al inicio del choque. Por lo tanto, estas vuelven con menos velocidad y estas adquieren más velocidad de las que tenían antes de chocar contra esta pared. Luego empiezan a chocar contra todas, bla, 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 y en los sucesivos choques, esto pasa a lo largo de un tiempo, con lo cual, ¿qué piensan ustedes que termina pasando? Se encuentran en equilibrio. Muy bien, ¿qué sería lograr un equilibrio? Que la temperatura final de sería ¿cómo respecto de esta? Igual. Bien, serían iguales. O sea, en promedio terminan teniendo entre sí los dos conjuntos las mismas velocidades en promedio. Energías cinéticas en promedio. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la temperatura final de 1 y la temperatura final de 2 coinciden. Lograron más luego un equilibrio termodinámico. Ahora bien, esta temperatura, la inicial, ¿cómo es respecto de la final? Mayor. La de 1, Menor. es menor porque perdió temperatura acá. ¿Y acá qué va a pasar? La de 2 respecto de la final de 2 Es mayor. es mayor. Este pierde temperatura, este gana temperatura y a la larga terminan todos con la misma temperatura final. A esta temperatura final la conocemos como temperatura de equilibrio. Ese proceso de intercambio de energía cinética del lado 1 al lado 2, del gas 1 al gas 2, se conoce como calor. O sea, en definitiva, hay un intercambio de energía cinética de esta región a esta región. Ese intercambio de energía cinética se lo conoce como calor. ¿Estamos? Cuando logran el equilibrio, ya, ¿qué pasa? ¿Hay intercambio de energía cinética si terminan todos a la misma temperatura? No puede ¿Cómo? estar en el equilibrio térmico. No. Entonces ya no hay más intercambio de calor, se terminó. Ya no intercambian calor. ¿Estamos? ¿Qué les parece a ustedes en este momento si se fijan en ustedes mismos? Ustedes están a cierta temperatura, el entorno está a otra temperatura. ¿Qué les parece que pasa entre el interior de ustedes y el exterior de ustedes? Bueno, no sé si es así o la otra flecha, ¿no? Pero me refiero, si el interior de ustedes es como este gas y el exterior es como este gas. ¿Quién está a mayor temperatura, el interior de ustedes o el exterior? El interior. En el interior. El interior, ¿no? O sea que si están a mayor temperatura que el exterior, que el entorno, ustedes son el sistema y el entorno bien podría ser la silla, el gas que los rodea, la atmósfera que los rodea, etc. ¿Qué está pasando y la pared de ustedes es la piel? La piel es una pared como la de acá, o sea, una pared diatérmica, o sea, permite el intercambio de temperatura. Entonces, ¿qué estaría pasando a lo largo de estos 5 minutos? Entre ustedes y el exterior Intención de equilibrar. hay un intento de equilibrio, por lo tanto, ¿qué pasa? Hay una fuga de calor por todo el cuerpo. Pero nuestro cuerpo trata de que nos llegue a ese equilibrio. Pero bueno, internamente
todo el cuerpo va a reaccionar y va a generar este calor que se está fugando, lo va a generar para poder, y para eso está irrigando por todos lados con la sangre va llevando la temperatura y va manteniendo todo constante. ¿Está bien? Va manteniendo tu temperatura constante. ¿Está bien? Sin embargo, hay fuga de calor. Bueno, para eso nos abrigamos, para tratar de mantener a raya esa fuga de calor, etcétera, etcétera. Mismo Bueno, con el sí, calor que hace en verano también, perdón, con las claro, al temperaturas revés, altas del verano. exacto, al revés. Ahí ustedes están absorbiendo calor en vez de ceder y por lo tanto sudan y hacen un montón y se quitan la ropa tratando de que moderar esa absorción de calor por parte del cuerpo. O Bueno, mismo como te ya echas un dije, baldazo de agua. claro, o te metes en la pileta. Calor positivo va a ser calor absorbido o recibido por el sistema. Calor negativo siempre va a ser el calor cedido por el sistema o entregado por el sistema. Son dos formas, absorbido, recibido, cedido, entregado, son dos formas del lenguaje, pero que expresan esto. Eso también es de Macheta. El calor específico, que era el C chiquitito, en el caso del agua líquida es 1 caloría sobre Celsius gramo. El hielo es la mitad, 0,5. El vapor de agua es como el hielo, 0,5 calorías sobre Celsius gramo. El cobre es muchísimo menos y el plomo, bueno, es menos todavía que el cobre, que el agua, ¿no? O sea, fíjense que es una 3 cifras significativas, o sea, es 100 veces menor que la del agua, la del plomo y la del cobre más o menos. ¿Está bien? La capacidad calorífica, no sé si se ve, a ver, voy a poner esto arriba. La capacidad calorífica es la capacidad que tiene el cuerpo de ceder o absorber cierta cantidad de calor, es la masa por el calor específico. Si yo quiero medir mi capacidad calorífica, pues tendría que medir mi masa y básicamente nosotros somos agua y bueno, en realidad es un poquitito distinto porque si nos toman como un conjunto, además de agua tenemos, bueno, huesos, etcétera, pieles, ¿no? Pero bueno, básicamente es agua. Si quieren pensar en cada uno de ustedes, básicamente podrían pensar en agua. ¿Estamos? ¿Por qué puse estas imágenes? Porque, bueno, pues cómo reacciona nosotros decimos que el agua es un buen moderador del clima. El clima es este gas que anda dando vuelta por acá. Esto es ponerle Jujuy o Humahuaca. Y esto es ponerle que sea, no sé qué será, porque Mar del Plata no es, pero bueno, hay montañas. Ponerle que sea, no sé, Brasil, ¿está bien? Y entonces, de noche y de día, pues el gas de acá cambia su temperatura sustancialmente. Pero si tiene no es lo mismo estar rodeado de tierra que estar rodeado de agua. El agua es un mal, digamos, para cambiarle para cambiarle la temperatura al agua necesitas bastante energía. Entonces, ahí te mandé el precio. Entonces, ¿sí? Necesitas bastante energía. Y esto está implícito acá. Fíjense que... Esperen que lo voy a anotar. ¿No? Ustedes tienen que... el calor específico del agua, ponerles, es 1 caloría sobre grados Celsius. Esto es del agua, ¿no? Esto de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada gramo de agua, si yo quiero subirle o bajarle 1 grado la temperatura, necesito que ingrese o egrese 1 caloría de calor. ¿Está bien?
En cambio, el plomo, por ejemplo, o el cobre, fíjense que es 0,03 calorías sobre gramo por Celsius. Esto sería plomo. Sí, plomo. ¿No? Por cada gramo del plomo, si yo quiero subir o bajar 1 grado su temperatura, entonces necesito 0,03 calorías. O sea, necesito mucha menos calorías. O sea, menos calor. Por eso nosotros cocinamos con hierro o con metales. ¿Por qué cocinamos con metales? Porque con poca energía rápidamente le subo la temperatura. ¿Está bien? ¿Y por qué decimos que el agua es un buen moderador del clima? Porque para cambiar la temperatura del agua necesito mucha energía. Así que el sol le está integrando mucha energía al agua. El agua está cambiando su temperatura, pero cambia poco su temperatura. Como está en equilibrio termodinámico, o intenta estar en equilibrio termodinámico en la atmósfera con el agua cambia poco su temperatura, sube, ponerle 2 grados, entonces la atmósfera también sube, pero sube poco. En cambio, en las ciudades que no están rodeadas por agua, no hay moderadores del clima como el agua, entonces acá al mediodía te hace 45 Celsius y a la noche te hace 0 Celsius. Mientras que acá de día y de noche más o menos la temperatura se regula bastante, es razonablemente parecida. Acá hay mucha amplitud térmica y acá hay poca amplitud térmica. Ponerle de día hay 40, si estoy en un super verano, y de noche ponerle que haya 30. La amplitud térmica ha sido moderada por el agua, porque el agua no cambió mucho su temperatura porque necesitaba mucha energía para cambiar su temperatura. ¿Se entiende? Bueno, nada, esto va a estar en tablas. Recuerden, sí, estas 3 primeras son fundamentales, el resto va a estar en tabla. Así que cada vez que hagan esto, tienen que chequear de qué están hablando y, ojo, si es sólido, líquido o gaseoso. El calor latente también está en agua. En el caso de... Perdón, también está en tablas. En el caso del agua y a una atmósfera, la fusión y la solidificación se da a una temperatura de 0 Celsius, mientras que la vaporización y la condensación se da a temperatura de 100 Celsius. Esto ya lo saben ustedes por la primaria y la secundaria. Lo que no sé si saben es el calor latente. El calor latente de fusión y de solidificación es el mismo para el agua. Es 80 calorías sobre gramos, solamente que cambia positivo o negativo según sea el caso. En el caso de la fusión, se está transformando de sólido a líquido, ¿no es cierto? Si es de sólido a líquido, el sólido requirió, ¿no? Fue este proceso. Entonces acá hay un intercambio de calor. El sólido, ¿está bien? Sólido, líquido. El sólido que está pasando es ponerle hielo y agua líquida. ¿Cómo fue que se procedió esta transformación? ¿Y por qué? Porque seguramente hubo ingreso de algo llamado calor. Ese calor que ingresó para transformarse en eso es masa por calor latente. Fíjense que este calor es calor absorbido, por eso esto es positivo. Esto es positivo, porque esto es positivo. Mientras si fuera al revés, ¿está bien? Si yo tengo agua y en la cubetera y lo pongo en el freezer, pues la heladera lo que hace es extraerle calor. ¿Qué calor? El mismo. Solamente que ahora este es negativo porque se está yendo del cuerpo, que es el agua, y entonces L es negativo. ¿Está bien? Y entonces el calor esto se llama solidificación. El calor latente de la solidificación tiene este signo negativo. ¿Está bien? Bueno, en la vaporización y en la condensación pasa lo mismo, solamente que el calor latente de vaporización y de condensación es 540 calorías sobre gramos, distinto a este. Y de nuevo, en vaporización es positivo, en condensación es negativo.
La ley cero de la termodinámica es lo que ya vimos. Hay una tendencia al equilibrio. Yo pongo dos cuerpos con una pared diatérmica y hay una tendencia de que todo esto termine en equilibrio. Eso se ya conoce como, que lo que vimos antes, se conoce como ley cero de la termodinámica. Y finalmente algún ejemplo. Ponele cuánto calor debo absorber, o sea, recibir 100 gramos de hielo a temperatura menos 5, o sea, tengo una cierta cantidad de hielo, 100 gramos, a una temperatura inicial de menos 5 Celsius, ese hielo, quiero transformarlo en agua a 35 Celsius. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para ese hielo que está a una temperatura de menos 5 Celsius, transformarlo finalmente en agua a una temperatura de 35 Celsius? ¿Cómo procedo esta transformación? Entonces yo lo que quiero es conocer el calor total que requirió para hacer esta transformación. ¿Está bien? ¿Cuánto calor debe absorber el hielo, este calor, para llegar a esto? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces acá tengo que identificar algunas cuestiones. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cambia su temperatura? Sí, pero en el medio, ¿qué hay? Un cambio también de Estado. De estado de agregación. estado de agregación. Está bien. Entonces, ¿cómo calculo este calor total? ¿Es de este tipo o de este tipo? Es una pregunta engañosa. ¿Es sensible o es latente? Bueno, en realidad es una coctelera de los dos, porque dependerá en qué momento. ¿Qué es lo que ocurre entre este estado, ser sólido a menos 5, a este estado, ser líquido a 35 Celsius? En algún momento, ¿qué pasó? Hay un cambio de estado de agregación. Hay un estado de agregación. Muy bien. Pero ese momento no fue en cualquier momento. Bueno, tuvo que haber cambiado una de las variables termodinámicas. ¿Cuál? La temperatura. Bien. ¿Y a qué temperatura procede ese cambio de estado de agregación? A los 0. Bien. Entonces, yo sé que ahí, cuando llegó a 0, ahí hubo un cambio de estado de agregación. Ok. Pero antes tuvo que llegar a 0, ¿o no? Sí. Así que el hielo, voy a decir que primero voy a moderar esto. Voy a decir, mira, yo quiero llegar a 0. Entonces primero hago que el hielo que está a menos 5 llegue a 0. Así que ahí tengo hielo, pero a una temperatura de 0 Celsius. Así que primero voy a llamar este calor Q1 al calor tal que el hielo pasa de menos 5 a hielo a 0 Celsius. Perdón, acá me quedó chiquitito. 0 Celsius. ¿Se entiende? Sí. 0 Celsius. Ok. Entonces, ¿qué tipo de calor es ese calor Q1? ¿Es de tipo sensible o latente? El 1, ¿no? Sensible. Sensible. Así que lo que primero hago es calcular ese calor Q1. Y es la masa, 100 gramos, por el calor específico del hielo, que era 0,005 calorías sobre gramos Celsius, o sea, masa por el calor específico, por la temperatura final menos la temperatura inicial, que era menos 5. Ojo con esto, menos con menos es más. Fíjense que me queda más 250 Celsius. Y está bien que sea más, porque era calor que absorbía. Este Q1 es calor absorbido por este hielito. Es lo que absorbió este hielito para llegar a este estado. Muy bien. ¿Y ahora qué pasa? Ya tengo el hielito en 0 Celsius. Y ahora hay un cambio de agregación. Ya lo tengo en 0, así que ahora se transforma. Hay un calor Q2, que es ¿de qué tipo? ¿1 o 2? Latente. Claro, es latente, ¿no? Es tipo 2. Entonces ahora calculo ese calor. Son los 100 gramos
multiplicado el calor latente de fusión del agua, que era 80 positivo. 80 por 100 me da 8000 calorías. Fíjense que gramo con gramo se va. Acá gramo se va con gramo y este centígrado se va con este cuando después se junten todos. Así que me queda caloría. Y acá 8000 calorías. O sea que acá me va quedando este calor Q1 que fue 250 calorías y este calor Q2 que ahora necesito para transformar el hielo en agua. Ahora tengo agua, pero la tengo en qué temperatura? 0 grados. 0 Celsius. Entonces ahora tengo que pasar esta agua de 0 Celsius a agua, esa misma agua, a 35. Entonces ahora procede otro calor Q3. Agua que pasa de 0 a 35 Celsius. De nuevo es tipo calor sensible. Cambio de temperatura, ¿no? No hay cambio de fase, no hay cambio de estado de agregación, es cambio de temperatura. Entonces calculo la masa del agua, 100. El calor específico ahora del agua, antes era hielo, pero ahora es agua, ahora vale 1. Por la temperatura final, 35, menos la inicial que es 0. Calculo y me da esto. Entonces, ¿cuánto vale el calor total? Y bueno, es la suma de esto, más esto, más esto. Me da 11.750. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió esta parte? Sí, se entendió. Bien. ¿El resto? Sí, profe. Solamente decirles que en el problema 11 de la guía, que es la guía de termodinámica, el problema 11 habla del gases ideales, del 1 al 10 es calorimetría de la que vamos a ver, trabajamos con esas dos formas de calor, y en el 11 ya empieza a haber gases, y en el caso del gases, ese calor latente, sí, el calor latente solo se da en cambio de fase, cambio de estado de agregación de la materia. Acá cambia ligeramente esa expresión que vimos, Q igual a M por C por la diferencia de temperatura. En el caso de un gas va a cambiar porque ahora ya más que masa me interesa involucrar el número de moles. Entonces, al cambiar masa por número de moles, me va a cambiar el calor específico. Hay una cierta transformación que no la voy a decir, simplemente decir que las fórmulas que quedan es, si tengo un gas ideal que evoluciona a volumen constante, entonces este calor, esta forma, va a ser reescrita de esta manera, como el número de moles por el CB, que es el calor específico, pero a volumen constante, multiplicado por la temperatura final menos la inicial. O sea, lo que está modificándose es esto. Por el hecho de que quiero ahora meter moles, entonces, bueno, cambió el calor específico. Y en el caso de ser una evolución a presión constante, entonces ahora esta cambia a esta. La diferencia es este CB y este CP, que es el calor específico a presión constante. Bueno, ¿quién es ese CP y quién es ese CB? Esto también es de machete y solamente vale para gases ideales, por supuesto. ¿Quién es ese CP y quién es ese CB? Pues si es un gas ideal, el gas podría ser monoatómico o diatómico. En el caso de ser monoatómico, por ejemplo, el oxígeno, el O solo o, bueno, ¿qué otro gas? Por ejemplo, el O2 es diatómico porque tiene dos moléculas. Así que en el problema les van a indicar si es monoatómico el gas que se refieren o diatómico. Y si no dicen nada, entonces consideren siempre que es monoatómico. Bueno, el CB es 3 medios por R y R es la constante de los gases, que ya lo vimos. Escrita así en Joule sobre mol Kelvin o así en litro atmósfera sobre mol Kelvin o Kelvin mol, es lo mismo, ¿está bien? Escrita de una manera o de otra es la misma. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, el CB es 3 medios
de R y el CP, a presión constante, es 5 medios por R. Y en el caso del diatómico es 5 medios por R y el CP es 7 medios por R. Así que bueno, como R es un dato, el CB y el CP es un número, punto. ¿Está bien? Y ojo que esto solamente vale para gases ideales. Y finalmente, no sé qué hora es. 9:09. Voy corriendo. Finalmente, calorimetría, que es el estudio del intercambio de calor. O sea, yo quiero saber cuánto calor, ¿no? Muchas veces se generan estos estudios para calcular los calores específicos de una sustancia que no conozco. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer, esto es un termo, y esto también es un termo, pero esto es un termo de laboratorio, y esto es un termo de común y corriente. Este termo de laboratorio tengo muchas cositas, muchos juguetitos ahí. Uno de ellos es un termómetro, otro de ellos es, le podría llegar a cambiar determinadas cuestiones pasando a electricidad o andás a ver qué coño es eso también. Bueno, puedo modificar cositas de lo que pasa adentro y puedo medir lo que pasa adentro. ¿Está bien? Presión, volumen y temperatura. ¿Está bien? Tengo control sobre algunas de las variables. Acá no tengo ningún tipo de control. En la temperatura del agua solamente si el mate es bueno o no. ¿Está bien? Es augímetro. Acá tengo, esto es un calorímetro se llama. Esto es un calorímetro normal, qué sé yo. Y esto es un calorímetro de laboratorio. ¿Qué voy a hacer? Voy a meter acá adentro, en este calorímetro, un conjunto, una o dos o tres, bueno, una no tiene sentido, 2 o 3 o 4 cosas distintas. Y voy a dejar que evolucionen. ¿Está bien? Es como si yo en este termo pusiera agua y, no sé, ponele agua, está tapado, agua a cierta temperatura, 20 Celsius, pongo hielo a menos 10 Celsius y pongo una barra de un metal que está a 300 Celsius. ¿Y qué pasa? ¿Qué se imaginen ustedes qué pasa? Y bueno, esto claramente está en un desequilibrio termodinámico. Así que ahí se proceden a grandes transformaciones hasta que al final de todo, ¿qué pasa? Ley cero de la temperatura, de la termodinámica. ¿Qué pasa al final? Se equilibra ¿Cómo? la temperatura. ¿Cómo? Se equilibra la temperatura. Se equilibra la temperatura de todas las porquerías y todo termina en la misma temperatura final, única. Se llamaba también temperatura de equilibrio. Todo termina en la misma temperatura. Ahora, ¿qué es el todo? El hielo se podría haber transformado en agua, o si todo terminó a la temperatura 0 Celsius, en el 0 Celsius el agua y el líquido, el agua y el hielo conviven, digamos, pero por ahí el metal jaló y esto hubo ahí un intercambio de calor entre ellos y entonces se derritió el agua y terminó todo a una temperatura de, no sé, 15 Celsius, ponele. Entonces el hierro está a 15, el hielo se terminó derritiendo y todo terminó en esta temperatura. ¿Está bien? O puede haber pasado otra cosa, de pronto todo terminó a una temperatura de menos 5 y entonces todo se congeló, se frizó, ¿no? Se hizo hielo el agua, no sé, eso dependerá de un montón de parámetros. Bueno, ese estudio de cómo pasar de acá a acá se llama calorimetría. ¿Está bien? Y básicamente la idea que hay atrás de eso es que hay un intercambio de calor entre ellos, entre las sustancias, las distintas porquerías que vaya a poner yo acá adentro, entre ellas se intercambian calor y se resuelven al final diciendo, bueno, somos todos amiguitas, todos tenemos la misma temperatura final.
Así que la única ecuación que le cabe acá es que la suma de todos los calores intercambiados es 0. Es como si estuviéramos todos en un aula y, para decir una cosa medio grotesca, pero bueno, ponele que estemos todos nosotros y entonces a Maya le doy 1000 pesos, Maya a su vez le da 100 pesos a Facundo, y Maya a su vez le da otros pesos a otras personas, etcétera, etcétera. La cantidad de dinero que teníamos al inicio y al final es la misma. Pero lo que hubo es un intercambio entre nosotros. Cada uno adquirió más dinero o perdió más dinero. Pero el dinero global es el mismo. No se perdió dinero ni se ganó dinero globalmente. ¿Se entiende? Es medio tonto la equiparación, pero bueno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo te di 1000, el otro a vos, vos le diste a su vez 100 a uno y otro, y así nos intercambiamos ese dinero. Al final todos hay 1000 pesos. Si originalmente había 1000. Al final hay 1000, pero intercambiado de formas distintas. Así que unos recibieron 100 y otros perdieron 100. Unos ganaron 800 y otros perdimos 800. La suma de los calores ganados y perdidos da 0. ¿Está bien? Del dinero ganado y perdido da 0. En global. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con eso, entonces, antes de ir ahí, ponele, ¿no? Voy a hacer algo más sencillo. Ponele que en un termo tengo, o en un calorímetro, tengo, este es el calorímetro, siempre va a ser adiabático. ¿Por qué va a ser adiabático? Porque no quiero que haya intercambio de calor con el medio externo. Todo se va a solucionar ahí adentro. El medio externo no sabe qué es lo que pasa acá adentro. ¿Está bien? Entonces ponele que tengo agua y sumerjo un hierro que está a, no sé, 300 Celsius. Y el agua está, ponele, a una temperatura de 20 Celsius. Y ponele que tenga una masa de agua igual a 1 kilo de agua, 1000 gramos de agua. Y que la masa del hierro sea, ponele que sea 200 gramos. 100 gramos, ponele. ¿Está bien? Bueno, acá es fácil la situación de ¿qué esperan ustedes que pasaría? A ver. Va a aumentar la temperatura del agua y bajar la de lo otro para lograr un equilibrio. Bien, muy bien. Ahora, hay un riesgo, ¿no? Porque puede ser que... Y entonces, ¿qué te imaginas? ¿Que la temperatura de equilibrio cuál sería, más o menos? ¿Sería Y mayor por que ahí, 100 o menor que 100? por ahí 100 o un poquito más. Y ahí ¿Cómo? probablemente el agua, por ahí ¿Cómo? sería 100 o un poquito más. Y ahí el agua Sí, cambiaría de estado. te hago una pregunta. Si es menos de 100 la temperatura de equilibrio, ¿cómo terminaría el sistema? La gran pregunta es la temperatura de equilibrio, ¿no? Y cómo termina el sistema si la temperatura de equilibrio es la que ustedes dicen. ¿Qué pasa si la temperatura de equilibrio es menor que 100 Celsius? ¿Cómo termina todo? Como está ahora, tipo el agua queda en estado líquido. Agua en estado líquido
y el hierro, solamente que la temperatura va a ser la misma en ambos dos. El hierro, como bien vos dijiste, baja la temperatura y el agua seguramente la sube hasta que llega un momento donde se equilibran y listo, ya está. ¿Qué pasaría si la temperatura de equilibrio fuera otra? Ponele que fuera mayor que 100. El agua cambia de estado de agregación. Bien, ahí Como se tengo el riesgo, bien Luciano, que el agua cambie de estado de agregación, pase a ser agua ¿qué? a vapor de agua. A vapor de agua. Entonces, ¿cuál sería la foto final? El hierro con vapor de agua. El hierro con vapor de agua. O sea, la foto final sería vapor de agua y el hierro. Todo a la misma temperatura, ponerle 110 Celsius. Pero ya no tengo agua. Tengo Para mí vapor de agua. depende. ¿Cómo? Que para mí puede ser que haya como un poco de agua y también vapor de agua. Y Bien. si, Gina, si para vos hay vapor de agua y hay un poco de hielo, de agua y agua líquida, ¿no? Decís, hay agua líquida y vapor de agua. Y hielo, y hierro, ¿está bien? O sea que, pero esto, ¿cuándo podés decir que hay un equilibrio? Podría haber un equilibrio entre agua líquida y vapor de agua. No a cualquier temperatura hay agua líquida y vapor de agua al mismo No, a tiempo, 100 grados. a 100 grados. O sea que bien podría todo terminar a una temperatura de 100 Celsius. O sea, tengo un escenario donde la temperatura podría ser menor y eso es nada, queda agua y ese metal. Tengo otro escenario posible donde la temperatura fuera mayor que 100 la final y entonces tengo vapor de agua. No tengo agua. Y tengo un tercer escenario donde la temperatura bien podría ser 100 y que haya una especie de mezcla agua, vapor de agua y hierro. Todo a una temperatura de 100. ¿Estamos? Entonces, va a ser importante desde el inicio más o menos tener una idea de cómo va a evolucionar este sistema. Si va a ir a parar a este caso, a este caso, a este caso o a este caso. Por supuesto, estoy hablando de este caso específico, ¿no? Cada problema tiene su problema. Pero ya en este caso específico, en este problema, tengo posibles escenarios y yo, si bien lo que tengo que hacer para empezar a trabajar y hacer esta cuenta, es a tener en claro el escenario final. Esta cuenta me va a permitir saber cuánto vale la temperatura de equilibrio. ¿Está bien? Pero para poder saber cuánto vale la temperatura de equilibrio previo, tengo que saber cuál es el escenario final. Así que primero tengo que discutir cuál es el escenario final, luego hacer la cuentita esta y finalmente la cuenta me va a devolver como cuenta la temperatura de equilibrio. Pero sin esta discusión de cuál es el escenario final, no voy a poder hacer esta cuenta, créanme. Y por lo tanto no voy a poder sacar la temperatura de equilibrio, que es mi objetivo por lo general de estos problemas. Pero la cuenta más o menos, ¿qué sería, profe? La cuenta sería, bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Depende. Ponele, sí. Que Sí, ponele decía. que fuera menor de 100 grados, es solamente el pasaje Este de, escenario. claro, el pasaje de su grado inicial a su grado final, Bien. con la de calor sensible. Bien. Si fuera mayor a 100 grados, tenés que medir. Espera, ¿cuál es? Entonces, él está discutiendo el escenario 1. Escenario 1. ¿Cuáles serían los calores intercambiados en el escenario 1? Sería el calor del agua, que es un calor, agua, que es un calor sensible. Este calor sería M, la masa del agua, por el calor específico del agua, por la diferencia de temperatura del agua entre la inicial y la final, que la final es la de equilibrio, ahí aparece la variable que quiero sacar, más el calor, que también es sensible, del hierro
¿Está bien? Que también es de tipo mc por delta T, pero ahora del hierro. Esto es del hierro y esto es del agua. Y la suma da 0. Entonces, acá metido en el delta T, ¿sí? ¿Lo ven o estoy muy abajo y no se ve? En ese delta T me va a aparecer la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Fíjense que la temperatura inicial es la temperatura inicial de cada uno, del hierro y del agua. Y la temperatura final es la misma. Acá se ve que la cuenta es relativamente sencilla, que lo que tengo que hacer es ir por esta temperatura de equilibrio, que está en ambos lados. Bueno, tengo que hacer esta cuenta. Tengo que despejar de esta cuenta cuánto vale temperatura de equilibrio. Y ahí la tiene. Si fuese en el caso 2, ahí tendría que usar la del calor latente, ¿no? Si fuera en el caso 2, me cambia la cantidad de calores acá intercambiados y las formas de calores. Tengo que repensar esto. O sea, ¿ven cómo el escenario modifica esta posibilidad? Sí. ¿Esta cuenta? Y obviamente de esa depende la temperatura de equilibrio. Entonces yo tengo que antes saber cuál es el escenario final para ir en búsqueda de esa temperatura de equilibrio. Y eso es lo más difícil de esta parte. No las cuentas en sí mismas, la cuenta tiene una vuelta medio rara porque es una cuenta larga, pero no son difíciles porque de última es sumar, restar, multiplicar, dividir, digamos, no es nada raro, apropiadamente, pero no es nada raro. El problema acá radica en tener una buena lectura de cuál es el escenario final. Y eso es difícil. Entonces yo le voy a dar una técnica. ¿Está bien? Para que no entren en el me parecismo. Hay dos técnicas, hay muchas técnicas, hay dos, básicamente. Una es a hacer un montón de cuentas, ir escenario por escenario y ir encontrando incompatibilidades. Pero ahí necesito tener mucha muñeca. Primero para hacer cuentas y segundo para darme cuenta de los absurdos que voy llegando. Si hago esta cuenta, suponiendo este escenario 1, ¿no? Supongo que se da este escenario 1, donde la temperatura final es menor que 100 Celsius. Hago la cuenta, saco la cuenta y me da que la temperatura es 102 grados Celsius. Eso es un absurdo. Porque si yo empecé mi escenario diciendo que justamente es el escenario donde la temperatura es menor que 100 y llego a la conclusión de que la temperatura es 102, es porque ese escenario no era válido. Llegó un absurdo. Y entonces tengo que proponer otro escenario. Ponerle el que sea mayor de 100. Si llega un absurdo, entonces voy a tener que decir que no, mira, entonces la temperatura final es del 100. ¿Está bien? Pero bueno, todo eso, ¿ok? Es discutible y además es mucha cuenta. Entonces yo les voy a dar una forma, que es a partir del gráfico, donde ustedes van a tener que hacer cuentas, ¿está bien? Pero que rápidamente se dan cuenta cuál es el escenario final. ¿Hasta acá bien? Sí. ¿Dudas de lo que estoy haciendo, de lo que estoy planteando, de por qué? A ver qué dicen. ¿Tenés dudas, Mauricio, o estás bien? No, que va bien, eso es lo que me estás diciendo. Pero, ¿qué pasó acá? Bueno, entonces estoy bien. El resto bien. Hasta ahora no hay dudas de por qué tengo que ir a analizar los escenarios, ¿no? Porque en realidad todo el escenario me define la cantidad de calores intercambiados. Por eso necesito, antes de hacer esta cuenta, que es una cuenta pedorra, pero la necesito hacer para sacar la temperatura de equilibrio, antes de hacer esta cuenta necesito saber cuáles son los calores intercambiados, de qué tipo son. Y para eso necesito tener en claro cómo evoluciona finalmente el sistema, cuál va a ser ese escenario final. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es un gráfico. El gráfico de temperatura en función del calor. Agarran, si tienen 2 o 3, pero esto va a ser bien para cuando tengan dos sustancias.
Entonces agarran una sustancia y empiezan a evaluar y hacen el gráfico de temperatura versus calor de esa sustancia. Después agarran la otra sustancia y hacen ese gráfico. Primero, ¿qué es el gráfico, no? Fíjense que el gráfico viene a partir de las ecuaciones estas, de calor como masa por calor específico como por diferencia de temperatura o como masa por calor latente. Son las dos formas, ¿no? La sensible o latente. La sensible va a depender de la temperatura, pero depende linealmente. Entonces, si la temperatura aumenta, se observa una línea que es así, que va desde la temperatura inicial, en este caso es menos 15, hasta la temperatura final, en este caso 38. Entonces, fíjense que fue desde una temperatura menos 15, esta sustancia, que no sé cuál es, no importa, es un ejemplo, hasta, claramente no es agua, porque el agua no podría ser agua por arriba de los 0 Celsius, o hielo, es otra sustancia, pero bueno, va desde menos 15 a 38. Luego, fíjense que, digamos, es sólida, hasta 38. Parecería ser que 38 de temperatura comienza ahí, esta temperatura es la temperatura de fusión, es la temperatura donde cambia el estado de agregación de esa sustancia. Cada sustancia tiene su temperatura de fusión, ¿está bien? O solidificación, que es lo mismo. ¿Está claro? La temperatura, digo, es la misma, ¿no? Entonces, ¿y qué va a pasar a partir de ahí? Pues cambia de estado de agregación. Si es sólido, cambia a líquido. Pero entonces, ¿qué calor requirió para cambiar a líquido? Bueno, antes que nada, ¿no? Si fue de menos 15 a 38, el calor de esta sustancia, como ejemplo puse 250 calorías. Quiere decir que empezó en menos 15. ¿Está bien? Se dio 250 calorías. No, absorbió 250 calorías. Perdón, no se dio, absorbió. Porque fíjense que este calor es positivo. Calor positivo. ¿Se acuerdan? Q, bueno. Q positivo absorbe. Entonces, absorbe. ¿Y cómo se ve acá? Bueno, porque le puse acá que era positivo, pero si no también se ve la pendiente. Pendiente positiva que implica que es calor absorbido. Pendiente negativa implica que es calor cedido. Calor cedido, ¿se acuerdan? Es cuando es negativo. Entonces acá es absorbido. ¿Cuánto absorbió? Para ir de menos 15 Celsius a 38 Celsius, absorbió 250 calorías. Y acá está el módulo también, ¿eh? Así que acá positivo y negativo va a quedar de este lado. ¿Okay? Bueno, finalmente ponele que sean 1000 calorías la que requiero para cambiar de fase, para cambiar de estado de agregación. Así que de 250 le sumo 1000, ¿está bien? Y cambio de estado de agregación. O sea que en este instante tengo esta sustancia en 38 grados, pero ya líquida. Y a partir de ahí aumenta la temperatura. O sea que las mesetas son cambios de estado de agregación y las pendientes, donde haya pendiente, tanto sea positiva como negativa, son procesos donde se procedió a cambiar la temperatura. O sea, el calor es tipo sensible. ¿Qué pasa cuando hay dos sustancias? Como por ejemplo agua y plomo, de la que estuvimos hablando recién. Entonces, imaginemos que tenemos un recipiente con 300 gramos de agua. Hola, ¿están ahí? Sí. No sé qué pasó recién. 300 gramos de agua, 40, y que le echan 500 gramos de plomo sólido a 300 Celsius. Y pasan los escenarios que dije recién, ¿no? Podría ser una temperatura menor que 100, igual a 100 o mayor que 100 la final. Entonces quiero ver en qué escenario estoy. Entonces hago el gráfico del agua, por ejemplo. Arranco con 40. ¿Qué es lo peor, hipótesis, para hacer el gráfico? ¿Qué es lo peor que le puede pasar al agua? Y que llegue a 100. ¿Cuánto necesito? Calculo el calor que requiero para llegar a 100.
voy de 40 a 100 y hago el cálculo, no sé si lo hice por ahí, creo que lo hice por acá, no, bueno, hago el cálculo y me da 18.000, hagan el cálculo ustedes. Entonces, entre 0 y 18.000. O sea que va de 40 a 100 si hay una transferencia de 18.000 calorías. Hago el gráfico. ¡Pum! A partir de acá el agua se transforma, sería una meseta, y luego, si es gas, empieza a subir, vapor de agua. Listo, llego ahí. Ahora voy al plomo. Digo, che, vos arrancaste en 300. ¿Qué es lo peor que le puede llegar a pasar al plomo? Y llegar a una temperatura ¿de cuánto? ¿De 0? ¿Puede llegar a 0? No, ni en pedo porque tiene agua a 40. Bueno, a 40. Calculo el plomo, ¿qué cantidad de calor requiere el plomo para ir de 300 a 40 Celsius? Estoy haciendo un suponer, son hipótesis. Estoy lanzando hipótesis al viento. Calculo y me da 3.900, o sea que llega acá. Llega a temperatura 40, habiendo cedido 3.900 calorías. Y ahí observo que estos dos gráficos se cruzan. Bingo. Cuando los gráficos se cruzan, ese es el estado final del sistema, o sea, el equilibrio. Bingo. Esto quiere decir que fíjense que la temperatura final es arriba de 40, pero es menor que 100. Listo, el escenario es el escenario 1. Ahora voy a hacer la cuenta y veo que... Ahora hago la cuenta. Recién ahí hago la resolución analítica, o sea, resuelvo esto, la suma de la fuerza del calor es igual a 0. Pero que ya tengo el escenario. El escenario es que la temperatura, se cruzaron los gráficos a una temperatura que es menor que 100. ¿Qué hubiera pasado si hago esto y llego a que y llego a esto? Y bueno, acá tengo que seguir haciendo esto y se cruzaron ya cuando la temperatura era 100 Celsius. O sea que la temperatura de equilibrio es 100 Celsius. ¿Está bien? El gráfico es potente si lo sé hacer bien, porque me dice en qué escenario voy a caer. Y una vez que sé el escenario, hago la cuenta. ¿Está bien? Bueno, no me quedó mucho más tiempo. Ustedes tienen para hacer esta cuenta en específico, ahí me da 52,38 Celsius la temperatura final. Fíjense que es mayor que 40, pero es menor que 100. ¿Está bien? Así que ahí tienen un poco jugar a esto y... Y después tienen problemas que les dejé para hechos, que no me va a dar el tiempo, pero dentro de los problemas, acá cuáles tienen que hacer, está el problema 5 y el problema 6. Hasta el problema 11 más el 1, 2 y 3 de elección múltiple, esos pueden hacerlos con todo lo que vimos. ¿Estamos? Bueno, no lo voy a hacer ahora. Voy a dejar de... porque me quedé sin tiempo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, gente, un gusto.